Estábamos trabajando con la pregunta número 2. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí se ve, Inge. Ya, perfecto. Entonces, lo que habíamos hecho... veremos todavía qué más dice, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Porque ya sobre la imagen esta, hemos hecho esa digitalización de los polígonos para presentar estos lotes y hemos utilizado esta opción autocompletar a fin de no tener espacio entre los límites de cada lote, es decir, para justamente lograr eso que les decía de tener un lado común. Bueno, listo, está hecho eso. Ahora en la 2.1 nos dice a cada uno de los lotes presentados anteriormente introducir en una tabla de ArcGIS las características mostradas en el cuadro 3. A ver, de lo que se trata es de lo siguiente. Las entidades que aparecen en los sistemas de información geográfica, como en este caso los lotes, que los voy a colocar acá, y la digitalización que habíamos hecho, estoy imaginando, ups, ¿dónde habremos guardado eso? Lisho 6, dentro de aquí afuera, aquí está, ¿no? Tenemos nuestros lotes, ahí están, y lo que tienen que entender ahora es lo siguiente. Cada uno de estos polígonos tiene vinculado una tabla de atributos. Vamos a mirar esa tabla de atributos acá en este archivo. Si damos botón derecho, la tabla de atributos surge acá. Ahora, miren, como hemos construido, acabamos de construir estos polígonos, sus atributos prácticamente hay una identificación simplemente de los de cada uno de los polígonos. Y cada una de esas entidades aquí en esa tabla de atributos es una fila. Entonces, si nosotros hacemos clic aquí, esa fila es ese lote. Esta fila es este otro lote. Esta fila es este otro lote. ¿Se fija? Las tres filas. Ahora bien, ¿y qué atributos tiene, por ejemplo, este lote? Podemos poner sus atributos en columnas, ¿no? Y los atributos pueden ser de lo más diversos. Por ejemplo, un atributo que sabemos calcular dentro del propio ArcGIS es la superficie del lote. Entonces podemos poner como un atributo su superficie. Pero podemos poner otros atributos, otra columna, que por ejemplo esté el nombre del propietario, ¿no? Entonces va a aparecer una columna que diga nombre propietario y en la primera fila va a aparecer el nombre del propietario de este lote. En la segunda fila va a aparecer el nombre del propietario de este, etc. Entonces va a haber varios atributos. Ahora bien, hay atributos que a veces son levantados en campo. Quiere decir, tú vas, visitas el lugar y dices, este es el lote 1, entonces vamos a levantar alguna información adicional. Y esa información la pones, por ejemplo, en un Excel. Lo que estoy deseando ahora es insertar ese Excel, que en este caso va a ser este. Permítanme ver, tal vez en la otra está
matemática. Aquí tenemos una tabla que se llama atributo campo, ¿no? Entonces este atributo campo, si le damos una mirada, hay varios atributos. El número de teléfono del propietario, el nombre, ProExcel, dice, el nombre del primer lote, del segundo, etcétera, el tipo de propiedad, tipo de suelo y el precio en dólares por metro cuadrado. Entonces, observen ustedes que tenemos atributos que están en este Excel. Ahora, para poder vincular esta tabla Excel con los atributos que se presentan en ArcGIS, tenemos que colocar algo común, una columna que tenga los mismos elementos en fila en esto que va a vincular con esta otra tabla. Es decir, me explico. Aquí, por ejemplo, tenemos que estar seguros que este lote es el lote 1. Y entonces se van a vincular con los atributos del lote 1. Tenemos que estar seguros de que este es el lote 2, por tanto se van a vincular con los atributos de este lote 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A este ID podríamos crear otra columna que se llame vínculo, ¿no? Pero como ya está este ID creado, vamos a aprovechar y que no necesita tener el mismo nombre que la tabla de vínculo en Excel. Quiere decir, aquí se llama lote, es 1, 2, 3. Aquí se llama ID, pero tiene que estar el 1, 2, 3. Eso sí tiene que ser igual, ¿no? Porque este 1 se va a vincular con este 1. Y ya cuando estemos procesando, nosotros le vamos a decir cuál es la columna que tiene que vincular con qué columna va a vincular de la tabla de atributos externa. Lo bueno, una vez que hagamos el vínculo, lo bueno es que esa tabla de atributos va a estar acá y cuando nosotros agarremos info y hagamos clic en cualquiera de los lotes, fíjense que nos aparecen los atributos de ese lote, que en este momento no son nada. Pero cuando nosotros tengamos esta tabla acá presente y hagamos un clic, van a surgir todos los atributos. Quiere decir, tú con un clic vas a tener información respecto al número del teléfono del propietario, de su nombre, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Un poquito les he dado el contexto, para qué sirve, digamos, el procedimiento que ahora les voy a mostrar cómo se hace. Bien. Veamos entonces, aquí decíamos que nos íbamos a crear el 1, 2, 3, la asignación, la identificación del lote. Entonces este va a ser el 1. Por tanto vamos a colocar esto en formato de edición. Le decimos Start Editing. Y recién aquí vamos a poder editar. Este va a ser el 1, hemos dicho. Este va a ser el 2 y este va a ser el 3, que se corresponden con los atributos de esta tabla. ¿Sí? Este es el lote 1, estos son sus atributos. El lote 2 quiere decir el propietario del lote 1, evidentemente es Sofía Orellana. El propietario del lote 2 es evidentemente, si miramos aquí, del lote 2 es Guido Nogales y sus otros atributos, ¿ya? Por si acaso esta tabla yo me he inventado, ¿no? O sea, he agarrado una zona en la que se veían lotes y lo único que he hecho ha sido ir colocando. Este número de teléfonos también es ficticio, ¿eh? Cuidado que piensen que es
realmente lo que le corresponde a cada uno de los lotes. Yo solamente he identificado una zona en la que se veían unos lotes que se podían digitalizar con facilidad y me he inventado la práctica. ¿Ya? Bueno, entonces una vez que hemos editado, lo vamos a guardar. ¿No? Editor, stop editing. ¿Quieres guardar? Le vamos a decir que sí. Y tenemos ese vínculo. Previamente podemos crear, sin embargo, acá mismo otro atributo que es la superficie que nos piden en la práctica también. Entonces, para hacer eso, estamos cansados de saber que ingresas acá y le dices agregar campo. Y acá puedes poner superficie. Y acá en tipo vamos a darle doble precisión. Y listo, y creamos nomás la superficie. Pisamos en superficie, hacemos botón derecho y le pedimos que calcule la geometría. Aquí le decimos que sí y nos dice ya la propiedad que voy a calcular es la superficie. Hay otras, ¿no? Podría calcularnos el perímetro, podría calcularnos la coordenada del centroide de ese polígono en X y en Y también la coordenada del centroide. En fin, lo que nosotros necesitamos es ahora la superficie, o sea, el área, y va a utilizar este sistema de coordenadas proyectado, por eso dice UTM zona 19 sud. Y va a adoptar estas unidades por defecto que está en metros cuadrados. Listo. Le decimos que continúe. Sí. Y ya tenemos los metros cuadrados del lote 1, del lote 2 y del lote 3. Entonces, reitero, ese es otro atributo de cada una de estas unidades. Ahora bien, vamos a nomás desmanchar esto para que no, para que los efectos no sean solo sobre lo que está identificado. Y ahora vamos a hacer el rescate de la tabla de atributos que está en este Excel. ¿Ya? Lo cerraremos para no tener problemas y lo pondremos, esa tabla de atributos la pondremos en nuestra carpeta de trabajo. Atributo campo. Estamos trabajando en este lixo. Entonces vamos a colocar ahí. Copiar. Listo. El atributo campo. Entonces venimos acá. Y le decimos aquí en esta tabla. Vamos a ingresar y le vamos a decir joint. En alguna parte tiene que ver joint. Joint and relates. Aquí está. Entonces le vamos a decir unir. Y aquí nos pide el choose the field, el campo en esta capa, en esta, con el que nos vamos a juntar. Entonces le vamos a decir, obviamente, el campo va a ser el ID, ¿no? Si aquí habría nombres de los propietarios, podríamos decir que con nombres de propietarios y nombres de propietarios de la otra se junte. También podría ser. Bien, entonces acá, sin embargo, vamos a elegir ID, porque el ID en el otro lado está con el número de lote y está este identificador. Acá nos dice la tabla que vamos a asociar a esto. Entonces nos vamos aquí y buscamos nuestra tabla que dice atributo campo. Agregamos y nos pide la hoja de Excel en el que está en la hoja 1, la pestañita 1. Y ingresamos y acá escogemos la columna con la que se va a vincular acá con los números que están, que sirven de vinculación. Entonces nuestra columna de la tabla es lote, ¿no? Ahí está el 1, 2, 3. Listo, no hay más que hacer. Una vez que hemos dado eso, le decimos OK.
Y observe que a esa nuestra tabla de atributos que solo estaba con superficie se nos han agregado los otros. Y observen, este lote y este ID son las columnas de vinculación, que reitero, no tienen que tener el mismo nombre, pero quien tiene que tener la misma unidad de identificación es este. 1 se junta con 1, 2 se junta con 2 y 3 con 3. Entonces nos ha traído los números de teléfonos para el lote 1, el nombre del propietario y etcétera, etcétera. No olvidemos que acá identificamos cada uno de los lotes. Sin embargo, sí estamos, esto inclusive no necesitamos estar visualizando. Imaginen que agarramos el I de información y yo quiero saber información de este lote. Entonces pegan aquí y vean, estamos observando que ese lote tiene 10.000 metros cuadrados de superficie. Este es el número de teléfono del propietario, él se llama Octavio Quiroga, etcétera, ¿no? Si le haces clic a esto, entonces este lote tiene 9.000 metros cuadrados, le pertenece a doña Sofía Orellana, etcétera, etcétera. Podríamos tranquilamente agregar mucha más información en términos de columnas. Es así que funciona la tabla de atributos para cada elemento. Listo. Entonces hemos hecho lo que nos dicen. Una columna donde muestra el área de cada lote. Está resuelto esto. Ahora con la opción de ArcGIS identificar el lote 3, esto también hemos visto cómo podemos mostrar la información del lote 3 apenas pinchando ese lotecito. Exportar la tabla de atributos completa de ArcGIS a Excel e identificar el presupuesto requerido para adquirir cada lote y el monto total para los 3 lotes. Bueno, la tabla de atributos que hemos generado en el ArcGIS tiene la superficie, ¿no? Y lo que hemos agregado adicionalmente a la tabla de atributos tiene el monto por metro cuadrado. Entonces tranquilamente podemos hacer las operaciones en Excel para responder la pregunta que se nos está planteando. Entonces mejor esa tabla de atributos está, ¿sí? La exportamos al Excel. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Como tenemos la superficie y también tenemos acá el precio por metro cuadrado, podemos obtener tranquilamente el precio de cada lote, que es lo que nos piden, indicar el presupuesto para adquirir cada lote y el monto total para los 3 lotes. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ingresamos acá y buscamos la opción exportar. ¿Qué cosa va a exportar? Esta tabla de atributos. Le decimos que exporte todos los datos y acá vamos a buscar de exportar en TXT, que es mejor, y lo vamos a poner en Lishow de Lishow grupo 3. No es esta. Lishow grupo 3, práctica 6, 1, 22. Entonces aquí vamos a colocar la tabla, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner el área más esta, ¿no?
atributo campo no tenemos la superficie la hemos evaluado acá. Entonces le vamos a decir que lo guarden en formato texto para que la abramos en el Excel. Entonces atributo campo, salvamos y ok. Queremos agregar aquí, no, lo que queremos es leer de aquí. Entonces vamos, listo, aquí atributo completa en txt. Entonces abrimos con Excel y acá está. Entonces lo vamos a ordenar esto y le vamos a decir acá en datos, texto en columnas, y le vamos a pedir que nos separe, y está separado, finalizar, y ahí tenemos la superficie en metros cuadrados. Ahí vamos a poner la unidad superficie en metros cuadrados. Y a ver, dame un cachito. Un momentito, jóvenes, por favor. Hola, jóvenes. Estamos siguiendo, están viendo la pantallita con el Excel en el que... Sí, se ve. Sí. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Disculpen la interrupción. Entonces, si tenemos el precio unitario acá, si multiplicamos por el área, entonces van a tener lo que les está pidiendo la pregunta. Esto por estos 9.000. ¿Sí? Y aquí tenemos. ¿Está bien? Y aquí tenemos, obviamente, el presupuesto total requerido. Listo. ¿No? Lo pondremos decimales. Y aquí vamos a poner precio total, precio por lote. La unidad. Es eso lo que se les pide. Se les pide en esta pregunta. Exportar. Ya hemos visto cómo exportar y hemos hecho ahí unas manipulaciones más rápidas, ¿no? Listo. Dice la 2.4. En función del error esperado en la estimación del área,
¿Cuál considera que podría ser el error en el presupuesto asignado por la compra de los 3 lotes? ¿Ya? Entonces, tenemos el error esperado. ¿Cuál considera que fue el error en el presupuesto asignado por la compra de los 3 lotes? Este error esperado a lo que se refiere es a que en una oportunidad anterior, en una práctica anterior, yo les había mostrado cómo en base a imágenes, simplemente a una imagen similar, una imagen de Google Earth, hacíamos una cuantificación de la superficie, ¿no? Pero después hemos hecho esa comparación de esa cuantificación de la superficie con una superficie que nosotros habíamos determinado con estación total, ¿no? Entonces teníamos ahí cuantificado aproximadamente el error que cometíamos al hacer la cuantificación del área a partir de una imagen satélite con relación a una cuantificación del área hecha con estación total. Y esa vez ustedes reportaron un error en su cuantificación. Entonces ese error lo vamos a asumir ahora. Y lo que vamos a hacer es hacer una estimación del error que estaríamos cometiendo, ¿no? Entonces vamos a colocar error adoptado. Error adoptado, ¿no? De práctica anterior. Y imaginen que no sé, era de 1%, entonces era 0.01. Y que en esa oportunidad ustedes determinaron su error de 1%. Si era de 1%, entonces el error sería el error ahora en la cuantificación del monto total, porque nos estamos equivocando en la superficie. Vamos inclusive a poner, si es 1% el error con relación a la superficie, fíjense que nuestro valor de error con relación al área va a ser este, ¿no? Entonces, hace 3 veces esto aquí, veces K2. Entonces nos estaríamos equivocando 90 metros cuadrados en el primer caso, ¿no? Si fijamos esto para jalar el resto, ese es el error, ¿no? Obviamente ese error, ahora error, sí, error en área, en base a error adoptado anterior, ¿no? Error en área. Este error en área va a estar en metros cuadrados. Te llamo en media horita, ¿ya? Error en área. Listo. Ya. ¿Sí?
Y aquí va a estar el error en platita. ¿Sí? Entonces, error en presupuesto, ¿no? Referencia en dólares. Y obviamente va a ser, te estás ejecutando esta área veces este monto. Fíjense que el error puede ser grande. ¿Ah? Si el metro cuadrado cuesta $150, si tú te estás equivocando $90, pues te estás equivocando $13,000. ¿Ya? Ahora, ¿por qué he hecho esta práctica? Para que tengan conciencia de que el hacer una cuantificación de superficie a partir de una imagen satélite es algo muy aproximado, ¿no? Muy aproximado. ¿Por qué? Por la precisión de la imagen, ¿no? En georreferencia, tienen que pensar que esto ha sido obtenido en base a una imagen satélite. Pero ¿será que podemos mejorar esa precisión? Claro, si digamos este levantamiento fuese hecho con un dron, obviamente que digitalizar encima del producto del dron, el error va a ser mucho menor, ¿no? No, prácticamente vamos a tener errores pequeños porque hoy en día se hace cartografía urbana utilizando los productos obtenidos con dron. Pero en imágenes satélite obviamente hay una imprecisión y estas cuantificaciones de área son aproximadas. Obviamente es por eso que ni siquiera tiene sentido poner tantos decimales, ¿no? Pero decimales. Entonces es para que estén conscientes del tamaño de la aproximación. Si tuviésemos que ser más precisos, seguramente esta superficie la cuantificaríamos con estación total o finalmente con los productos del dron, ¿ya? Si no queremos tener errores importantes. Obviamente, si vamos a hacer una cuantificación de la superficie de una cuenca no tiene 9,000 metros cuadrados, tiene millones de metros cuadrados. Entonces, no es problema para efectos de aplicación el hacer las cuantificaciones de áreas, de superficies de áreas en base a imágenes satélite. Eso en términos de precisión es suficiente para ser utilizado en un trabajo práctico. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, una consultita, Inge, porfa. Adelante, por favor. Al momento de exportar del ArcGIS la tabla, no me da la opción de exportar en formato texto, Inge. No sé cómo hice eso. Acá. Sí, Inge, para exportarlo en formato texto. Aquí estamos con la tabla, ¿no? Aquí estamos con la tabla. Hemos venido aquí. Y acá hemos ido a export, acá, ¿sí? Y aquí tenemos el issue, bla, bla, bla. Aquí le vamos a dar el direccionamiento. Y aquí entras a este direccionamiento. Entras, chica, entras, ¿no? Y le pones el nombre que quieras. Digamos PPPPP. ¿no? Y aquí recién es donde aparecen las opciones. Ay, Inge. Gracias. ¿Listo? Sí. Ya, listo. Ya. Eso es.
jóvenes. Entonces le vamos a dar una mirada a esto. Podría ser el error en el presupuesto asignado para la compra de los 3 lotes. Suman la suma de los errores en presupuesto y es eso lo que tienen que reportar, ¿no? Son $30.543, la suma del error total. Esto es lo que reporta acá en esta pregunta. Listo. Seguimos. Elaborar un mapa en ArcGIS etiquetando cada lote con el nombre del propietario. Bueno, eso es algo simple que tienen que hacer acá. Es jalar el nombre del propietario aquí en este mapita, ¿no? Y eso ustedes ya saben hacer si le dan doble clic aquí en lotes y se van a labels, ¿no? Miraremos primero quién tiene, cuál es la columna que tiene el nombre del propietario en la tabla de atributos, porque de ahí va a jalar de su tabla de atributos, ¿no? Dice propietario Excel, ¿no? Ahí tiene propietario Excel, ahí está el nombre del propietario. Entonces nuevamente doble clic acá, nos vamos a labels, habilitamos esto, escogemos la columna donde está esa era pro Excel, ¿no? Propietario Excel. Esa columna es la que queremos que aparezca. La pondremos un poquito mayor y podemos poner también un amarillito para que se vea. Aceptar. Y si ustedes se fijan, ahí tenemos tal como nos piden. Bueno, de esto ustedes hacen un layout y lo presentan y presentan esto. En esta pregunta, ¿qué método y qué instrumento usaría para realizar una cuantificación precisa de la superficie de los lotes? Ustedes dirán que pueden utilizar una estación total o en cambio un levantamiento con dron con un vuelo a baja altura para tener la precisión necesaria. Inge, disculpe. Hola, hola. Entonces, en el punto 6 sería elaborar un layout, ¿no? En ArcGIS. Sí, Está sí, bien. eso ustedes ya saben hacer, ¿no? Sí, Inge, está bien. Ya. La pregunta 3. Vayamos a atacar la pregunta 3 ahora. Dice en un mapa que tenga solo los contornos de Bolivia, mostrar la localización de la cuenca de los ríos Ichilo y Mamoré. Mostrar la localización exclusivamente de las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran al interior de esa cuenca. ¿Ya? Entonces, el propósito de esto en realidad son dos propósitos, ¿no? El primero es utilizar un poco más esas fuentes de datos que hay con información georreferenciada de distintos tipos. El propósito es usar un poco más eso, ¿no? Hace un momentito habíamos bajado del Centro Digital de Recursos Naturales. ¿Dónde anda eso? Ya lo he cerrado. Creo que sí. Vamos a ver nuevamente.
Y en este caso vamos a nuevamente ir a datos espaciales y ahora nos pide las cuencas de la cuenca del río Ichilobamoré. Entonces hace un rato, como queríamos la división o queríamos el límite de Bolivia, habíamos ingresado a información político-administrativa, ¿verdad? Ahora vamos a ingresar a recursos hídricos, a esa carpeta, porque estamos queriendo ver la cuenca del río Ichilobamoré. Aquí están las cuencas grandes, son las cuencas FAO, y aquí hay cuencas en nivel 4, 5, que son cuencas más detalladas, que ya las ha construido el Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos, ¿no? Todo en formato shape, ¿ya? Entonces vamos a ingresar acá, que tiene las cuencas grandes, y está la del Ichilobamoré, y vamos a bajar. Fíjense que la bajada es en segundos prácticamente, porque es un shape que pesa muy poco. Entonces vamos a colocar eso que hemos bajado en nuestra carpeta de trabajo, cuencas FAO. Lo vamos a descomprimir en el dicho grupo 3P6122. Ahí, por favor, descomprimimos las cuencas y jalamos acá. Esto vamos a limpiar nomás ya porque está esto ya hemos resuelto. Entonces jalamos desde aquí el archivo acá, cuencas FAO, ¿no? Donde está el límite nacional, también jalaremos de una vez porque quiere que pongamos en el límite de Bolivia. Entonces hacemos eso y adicionamos. Listo. Fíjense que lo que tenemos es por debajo el límite de Bolivia y por encima las cuencas grandes. Ahora lo que vamos a hacer es acá en cuencas. Le vamos a dar una mirada a su tabla de atributos para ver cuál es la cuenca aquí. Aquí está. Ahí están el detalle y del nombre de cada una de las subcuencas. Esta es la del río Beni. No es esa la que quiero. Esta es la del Coipasa. Tampoco es esa la que quiero. ¿Cuál es la que quiero? Del Ichilobamoré, que está acá, ¿no? Entonces, hacemos eso. Ichilobamoré. ¿Ya? Ahora nos está pidiendo que en ese contorno de Bolivia solo presentemos la cuenca del Ichilobamoré. Entonces vamos a hacer eso. Denme un momentito. Entonces seguíamos. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, que se le escucha. Ya. Les decía que solo queremos que se visualice esta cuenca. Entonces vamos a hacer otro archivito solo con este límite que está destacado acá. Para eso estas cuencas FAO las vamos a copiar, pero solo vamos a copiar lo que está destacado, reitero. Entonces nos vamos a Data, Export Data, y aquí dice, miren, por defecto Selected Features, porque él detecta que hay algo seleccionado. Entonces eso lo vamos a llevar a nuestra carpeta de trabajo y vamos a escribir ahí que el nombre, ¿no? Es la cuenca de Chilombo.
shape, no hay problema. Donde no le gustan nombres así largos es cuando estamos trabajando con un raster. Entonces le decimos salvar y le decimos ok, quieres traer eso que has salvado. En realidad hemos salvado solamente lo que está manchado. Entonces decimos que sí y todo el resto lo mandamos afuera. Esto aquí lo vamos a remover, las cuencas FAO de todo Bolivia afuera. Listo, entonces tenemos por un lado el límite nacional, que lo vamos a poner nomás con un límite así, sin color, y así, y ustedes están viendo ahí la cuenca en cuestión. ¿Qué más nos pide? Veremos qué más nos pide. Indicar, dice, la superficie. Estamos haciendo esto, ¿no? Mostrar la localización solo con los contornos de Bolivia, la localización de la cuenca del río Chilumamore. Ya hemos hecho eso. Mostrar, dice, la localización exclusivamente de las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran al interior de esta cuenca. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la localización de las hidrometeorológicas? Esto acá. Vamos a sacar esa localización para colocarla aquí de este mapita que tiene la ubicación de las estaciones hidrometeorológicas y que yo les he debido proporcionar y en mi caso se encuentran en la carpeta estaciones Senami, en esa carpeta, ¿ya? Este shape que dice estaciones es un shape con la localización de todas las estaciones meteorológicas del país y que las tiene el Senami. Entonces, de acá nomás ya vamos a jalar estación Senami, ya, geomática, prácticas 6, docente. Entonces, y aquí está la carpeta, estaciones Senami. Y es esta estaciones, ¿ya? Ingresamos. Ahí está la localización de todas las estaciones que cubren el territorio boliviano. Si le damos una miradita, vamos a ver cuántas son. Attribute Table, la tabla de atributos, estamos mirando. Fíjense, 1, 2, 3, no sé. Hay 452 estaciones, ¿ya? Acá están los nombres y aquí están los departamentos, ¿no? Y bueno, hay más detalles, ¿no? La ubicación, la altitud, el operador, el estado, si está funcionando o no, el nombre del observador, en fin, ¿ya? Pero lo que nos dicen, estas son estaciones que miden lluvia. Ya, estas mismas estaciones uno las encuentra con sus datos, ¿no? Hay bases de datos, hay también la del Senami, que infelizmente ahora no está funcionando, pero hay bases de datos en las que están recopiladas los datos de las estaciones. Yo, por ejemplo, tengo acá
¿no? Datos de precipitación, velocidad, etcétera, de precipitación. Tengo para varias estaciones. La localización de estas está en ese mapa que les he dicho. El propósito es, cuando usamos esto, es identificar el nombre de la estación para después ingresar aquí y utilizar los datos. Por ejemplo, si fuese el Tejar Tarija, la que necesitamos usar, es cuestión de ya has identificado, entonces vas a trabajar con esa estación y sus datos están aquí, ¿no? A nivel diario de precipitación desde el año, en este caso 1970 hasta el año 2015 en este caso, ¿ya? Pero tienes que identificar el nombre de la estación asociada a la cuenca con la que estás trabajando. Entonces, en este caso en particular, esto lo vamos a cerrar nomás, ¿ya? En este caso en particular nos están pidiendo que solo presentemos las que están dentro de la cuenca. Entonces nuevamente tenemos que hacer un clip de estaciones meteorológicas. Entonces en este caso no necesitamos el data management, pero sí el clip analysis. Y en input features vamos a poner las estaciones. Y queremos cortar de acuerdo a este clip features cuenca. Solo queremos para la cuenca. Y eso lo vamos a poner en nuestra carpeta de trabajo, que en este caso es esto. Entonces vamos a poner esta. Estaciones y kilo. Vamos. Ok. Y vamos a tener las estaciones de Chilo. Estas las despacharemos nomás. Botón derecho, remove. ¿Qué pasó? Más bien hemos debido utilizar otro nombre. He sacado la cuenca, ¿no? Lo que estaba queriendo hacer era lo siguiente, sacar este de estaciones. Ahorita vamos a poner remover, dejar solo las estaciones del Ichilo, pero la del Ichilo que debe estar guardado en Lisho 3, ¿no? Necesitamos la cuenquita, ¿no? ¿Dónde está la cuenquita? Límite cuenca, aquí está. No es esa, es otra. Esto está bien, Lisho 3, no, nada que ver, Lisho 3 de... Lisho 3.6 tiene que ser, ¿no? Aquí, esto. Aquí, debe estar la cuenca de esto. Vamos a agregar. Para no tener problemas, esta la vamos a sacar, que no sé ni qué es. Listo. Ahí están las estaciones, solo en la cuenca del Ichilomomore. ¿Ya? Jóvenes, vamos a quedar por ahí hoy día. Y la próxima clase vamos a terminar esta práctica. ¿Está bien? Hola. Está bien, Inge. Listo. Esto vamos a guardar como un proyecto, file, save as, para que la próxima clase tengamos, cuando se guarda como un proyecto, se hace como estoy haciendo. ¿Ya? Aquí vamos a guardar en Lisho. Lisho 3.
porque hay un par de cositas más que hay que hacer. Ya vamos a jalar todo con todas las capas. Nos va a abrir para que un poquito entiendan de lo que estoy hablando. Es si cierro esto y miramos hasta aquí, fíjense, está como un globito, ¿no? Con otro icono. Y si yo le doy doble clic a esto, él directamente va a abrir el ArcGIS porque sabe que es un archivo de ArcGIS. Y además, como es un MXD, va a jalar directamente la figura esa que habíamos guardado antes de cerrar el ArcGIS. Habíamos guardado como un proyecto, como un MXD. ¿Listo? Entonces, bueno, está demorando un poco acá, pero ya sale. ¿No? Como ven, están con todas las capas, porque es un proyecto. Entonces no necesitamos cargar capa por capa, etcétera. Ya está guardado como un proyecto en sí. Listo, jóvenes, ahora sí. Nos despedimos y nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, ingeniero. Listo. Perdón, ¿puede subir la práctica 6, por favor, para que vayamos avanzando? ¿Seguro? ¿No la he subido todavía? No. Ingeniero. Ah, ya. Los subí para el otro grupo. Voy a subir para ustedes, ¿ya? En este instante. Listo. Gracias. Quedamos en eso. Hasta luego. Luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, jóvenes.